concepto procesos es importante porque la habilidad de su empresa para crear nuevos productos y servicios es una reflexión directa de si usted fomenta o no el cambio y motiva a su gente para encontrar nuevas maneras creativas para hacer las cosas más rápidamente, mejor y a menor costo. El último componente del concepto procesos, el mejoramiento, está también ligado a esta P porque nuestra habilidad para inducir mejoras es una clara señal de que el líder está dispuesto a gestionar el status quo y cambiar la forma en que se hacen las cosas ahora. Si los líderes exigen, como lo hacen en la empresa 3M, que cada año cada producto y servicio sea mejorado, esto retará a su personal a ampliar sus conocimientos para poder responder a lo que el cliente desea y necesita. La quinta y última P es la del desempeño o performance en el idioma inglés, la cual tiene 4 dimensiones. El índice de satisfacción al cliente, ISC, le dice a usted cómo califica el cliente su desempeño. Por cierto, esto no regresa a la dimensión de medidas, de la cual ya hablamos. El establecer un índice ISC es esencial para alcanzar su meta final de mejorar el desempeño, porque este es el medio más eficaz para llevar el registro de resultados. 2. Su índice de satisfacción del personal. Este le dice a usted que también le va con sus clientes internos, es decir, con sus empleados. 3. Su tasa de retorno a la inversión. Esta es obviamente una herramienta muy importante de medición del desempeño porque no se puede cuestionar. O produjo usted dinero para su organización o no lo hizo. Y 4, la tasa de felicidad. Entre los que se desempeñan con clase mundial, es muy importante que todo el personal esté satisfecho y feliz. Esto es esencial si se quiere que los clientes regresen una y otra vez. Un cliente satisfecho y contento valoriza los servicios que recibe y regresará a su empresa para contratar otras más transacciones. Un cliente satisfecho es también su mejor fuente de recomendación para atraer nuevos clientes. Quisiera terminar enfatizando lo que dije al principio. Un líder es medido por su grado de éxito. O en palabras de Peter Drucker, un líder es medido por sus resultados. Las 5 P's antes descritas es una buena estrategia a seguir porque aglutina las 5 dimensiones más importantes del liderazgo. Yo deseo que al haberles ofrecido este modelo de las 5 P's, ustedes tengan más confianza en su habilidad para tomar de frente el reto del liderazgo global, crear una atmósfera de cambio y responsabilidad dentro de su organización. Les quiero dejar con un breve relato que captura la esencia del liderazgo, cambio y responsabilidad. Cada mañana, en las planicies salvajes de África, se despierta una gacela para darse cuenta que si va a sobrevivir otro día más, debe de ser lo suficientemente ágil para ganarle a correr al león. Y cada mañana en las planicies salvajes de África un león vigoroso se despierta para darse cuenta que si va a comer ese día y mantener su reputación como rey de la selva, deberá alcanzar una gacela de patas rápidas. Mis amigos, el reto del liderazgo global se puede describir mejor como una carrera en la que ganará el más hábil. Ojalá que todos ustedes sean leones. Mucho éxito. Gracias, señor Hinton. Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Vamos a dar paso a la primera que nos llega vía fax. Proviene nuevamente la vecina ciudad de Tijuana, de la empresa Sanyo. Dice, ¿podría dar un ejemplo específico donde el líder prefiere la crisis sobre la estabilidad y sus beneficios? Esa es una pregunta interesante. No conozco demasiados líderes que prefieran la crisis en lugar de la estabilidad. Pero en el lenguaje mandarín chino, el símbolo de la crisis y la oportunidad
es el mismo. Y yo creo que cuando hay una crisis, hay una oportunidad para que el liderazgo, primero, cambie la organización, dos, haga crecer a la organización, y igualmente importante, es una oportunidad para que el líder pruebe la profundización del talento de la organización y el compromiso de los empleados dentro de la organización para mejorar su desempeño. Estoy de acuerdo y creo que en las situaciones de crisis se puede identificar talentos ocultos, personas que surgen a la superficie, personas que participan y contribuyen y fortalecen a la organización durante estos periodos. Entonces las crisis pueden ser beneficiosas. Y específicamente se me ocurre un par de compañías aquí en Estados Unidos que ciertamente practican el concepto de la globalización. La IBM ha atravesado una transformación increíble como resultado de una crisis, y yo creo que lo que ha podido lograr la IBM en los últimos 3 años no es menos que un milagro. Si vemos ahora los precios de las acciones, yo creo que están a $168 por acción actualmente. Y Chrysler también es un caso de estudio de una compañía que se enfrentó a una situación de crisis y, como dijo Stan anteriormente, luego recurrió hacia afuera y trajo a Lee Iacocca, que pudo restaurar la rentabilidad de Chrysler, y hoy es una compañía con mucho éxito. Bien, y de la ciudad de Tijuana, en la frontera Estados Unidos-México, viajamos ahora al Perú. La siguiente pregunta la formulan de la Universidad Nacional de Ingeniería. La escuchamos. Perú. De la Universidad Nacional de Ingeniería, y tenemos la siguiente pregunta. Ante un cambio organizacional, ¿qué papel juega el personal más antiguo y en qué forma debe ser incentivado para aprovechar mejor el conocimiento que poseen de la empresa? El papel de los empleados más antiguos, y como más antiguos yo creo que usted se refiere a la antigüedad dentro de la compañía, uno pensaría que los empleados con más antigüedad o los veteranos serían los que lideran el cambio en una organización. Pero en base a mi experiencia, cuanto más tiempo ha estado un empleado en la organización, menos dispuestos está a cambiar. Entonces yo creo que se necesita enfocar y acercarse a estas personas de una manera muy especial. Hay que acercárseles y hablarles sobre los beneficios del cambio y qué beneficios van a tener estos para ellos, porque si no lo benefician a ellos, entonces va a haber problemas en tratar de convertirlos a ellos al cambio. Viajamos ahora a México, Distrito Federal. La pregunta la formulan desde la Universidad Autónoma de México, Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Lo escuchamos. Gracias, señor Armando. Muy buenos días y saludos a todos. Gracias. La pregunta es esta. ¿Qué ocasionaría el incluir conocimientos administrativos entre nuestros líderes y desarrollar el liderazgo de nuestros administradores, que es donde quedaría la atención natural? ¿Cree usted que se aceleraría el avance de esta manera? Muchas gracias. Yo creo que le cedo esta pregunta a Stan porque él puede hablar más de esto. Sí, yo mencioné esto. No estoy seguro sobre la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, acerca, ¿qué opinan? ¿Qué ocasionaría el incluir conocimientos administrativos a nuestros líderes para desarrollar de esta manera el liderazgo de nuestros administradores? El conocimiento administrativo se debe introducir a todas las organizaciones, especialmente cuando hay deficiencia de estos conocimientos. La eficiencia administrativa es esencial
para todo administrador o gerente. Yo creo que esa pregunta nos trae nuevamente a la primera pregunta de todos de este programa, que hablaba sobre las universidades que han establecido las compañías dentro de sus organizaciones. Una de las cosas con las cuales tenemos que tener cuidado es con que muy a menudo los programas de capacitación se dirigen a los administradores de mediano jerarquía y no se debe tampoco dejar de lado a los gerentes o ejecutivos de nivel más alto, porque a veces ellos piensan que deben estar fuera del proceso de aprendizaje y yo creo que eso es un error. Se debe incorporar a la compañía lo que mencionamos anteriormente, una especie de universidad que tenga distintos niveles de aprendizaje y obviamente las destrezas de administración y de gerencia son esenciales para el crecimiento de su empresa. Viajamos ahora a México, Distrito Federal. La pregunta la formulan del Instituto Politécnico Nacional. Escuchamos. Buenos días. Gracias. En un país como México, en el que la cultura del cambio no se encuentra bien arraigada, ¿cómo recomendarían ustedes hacer cambios en nuestras empresas? ¿Lentamente, a través de muchas etapas, o rápidamente, con un número reducido de ellas? Gracias. Bueno, yo creo que el ritmo del cambio va a depender de cuánto tiempo quiera sobrevivir usted en el mercado. Según su industria en particular, yo veo que, por ejemplo, las industrias de servicios pueden cambiar a un ritmo más lento que las de fabricación y eso se debe a que el ciclo de vida de los productos en comparación con el de servicios es más corto. Si miramos, por ejemplo, el software o el hardware del equipo de computación, el ciclo de vida de muchos de los productos de computación y de alta tecnología es de menos de 3 años. Entonces, en la fabricación se debe cambiar. Eso significa que no importa en qué país usted esté, se debe abrazar a los cambios y se debe realizar esto. Yo sé que eso no es algo muy cómodo para muchos empleados, pero es esencial para la supervivencia de la compañía. Bien, viajamos ahora y de regreso a Panamá. Estamos en la zona del canal. Escuchemos la pregunta que nos formulan desde allí. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo puede equilibrarse dentro de la globalización las ventajas tecnológicas y los recursos de los países del primer mundo frente a las limitaciones tecnológicas y económicas de los países en vías de desarrollo? Quisiera hablar sobre esa pregunta. No debería haber desventajas surgiendo de un país del tercer mundo en cuanto a la capacidad de comprender el concepto de la globalización y de comprender los aspectos de los cambios tecnológicos. Ciertamente, los recursos son más limitados en un país del tercer mundo, pero uno no debe considerarse limitado, sino que debe buscar una comprensión del mercado al que quiere entrar, tiene que analizar la competencia y mirar cuáles son los factores. Hoy en día, con las comunicaciones y los elementos de obtener conocimientos, no debe estar preocupado de estas limitaciones, como usted las menciona, como que fueran limitaciones. Y quisiera agregar a lo que dijo Stan y enfatizar que la comunicación es el elemento clave. Hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos acceso a las mejores prácticas de las compañías, ya sea que esta compañía esté en México o Estados Unidos, Japón o Alemania, Finlandia o Suecia. En todo el mundo tenemos acceso hoy en día a las mejores prácticas comerciales. Y no es interesante que a medida que mejora el desempeño de una compañía, abre sus puertas a su competencia y los invita a que vean lo que ellos hacen. Yo creo que uno tiene que aprovechar eso y tiene que ir a visitar a estas compañías y estudiar qué es lo que están haciendo ellos correctamente y luego imitar esto. Así es como los japoneses se acercaron tanto al nivel de desempeño de Estados Unidos durante los años 60 y 70 a los 80 y ellos ahora son líderes en muchos de estos campos. De Panamá regresamos a México, nos vamos ahora a León, Guanajuato. La pregunta la formulan del Instituto Tecnológico de León. Escuchamos. Sí, buenos días. Reciban unos afectuosos saludos de León. Nuestra pregunta es la siguiente.
¿cómo un líder puede identificar hasta dónde administrar la crisis como medio para la mejora? Y si es recomendable que un líder sea evaluado por sus subordinados. Gracias. La primera parte es en qué medida puede un líder administrar una crisis. Yo creo que es un nivel de competencia, es una prueba del líder saber hasta dónde puede hacer crecer a la compañía, hasta dónde la puede llevar a un nivel de mejoramiento. Para eso es que le pagan a los líderes. En cuanto al desafío de los empleados, si es que entendí la segunda parte de su pregunta correctamente, yo creo que parte del trabajo del líder es hablarle a los empleados, convencerlos sobre los beneficios del cambio. La venta o persuasión es muy importante en el papel del líder. Si el líder puede convencer a los empleados de su visión, entonces más éxito van a tener. Y gracias al milagro de las telecomunicaciones vía satélite, vamos a Brasil. Damos la bienvenida a la participación que nos ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial en Porto Alegre. Lo escuchamos. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿De qué forma específica los aspectos culturales de un país afectan las formas y modelos de liderazgo global de acuerdo con su explanación de hoy? Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dar una respuesta breve de esto y luego voy a permitir que el señor Stan hable sobre las dimensiones culturales. Específicamente lo que yo he descubierto, y le voy a dar 2 ejemplos, cuando Honda llegó a los Estados Unidos de Japón, reconocieron que los Estados Unidos tienen una cultura distinta de la de Japón, obviamente. Y entonces entraron a posiciones de trabajo, de liderazgo, a los norteamericanos que entendían la cultura y podían interpretar las necesidades de la compañía matriz de Tokio. Ese es un ejemplo. Recientemente yo he trabajado con una compañía sueca que tiene un afiliado en los Estados Unidos, un subsidiario en la costa este de los Estados Unidos, en Nueva York. Y ellos han reconocido que, a pesar de que tienen personas suecas en los cuarteles generales de Estados Unidos, también ellos se basan en los estadounidenses debido a las diferencias culturales. Yo diría que esta misma situación sería cierta si una compañía norteamericana tiene un subsidiario en México o en León o donde fuera. Yo creo que es importante adaptarse a las maneras de un país, entender la economía y la política, al igual que la cultura del país. Stan quizás tenga algo que agregar. Sí, quisiera agregar algo de humor, quizás, para hablar sobre el elemento del otro extremo. Cuando yo estaba en McDonald's Douglas, me mandaron a Finlandia para tratar con uno de sus conglomerados más grandes en Finland, la familia Normie, que era muy reconocida por haber ganado 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos hace como 5 años, y yo trabajé con su hijo, Matti Normie, y había diferencias muy importantes que enfrenté inmediatamente cuando me invitaron a la casa de Matti Normie en Turku, cuando de pronto me enfrenté ante el hecho de que yo llegué y entré al sauna con toda la familia que estaba totalmente desnuda. Viniendo de mi cultura, eso era algo que me chocó bastante. Y yo le dije a Matti Normie que me habría gustado haber traído mi guitarra mientras me estaba desvistiendo para entrar al sauna, y tienen hijas de 16 y 18 años y también un hijo de 12. Y me dijo, no sabía que usted tocaba la guitarra. No la toco, pero era para cubrirme por adelante. Entonces, digamos, este es un ejemplo de diferencias culturales que para ellos no era nada raro. Muy gráfico, ¿no? Vamos ahora a Los Mochis, Sinaloa. Le escuchamos la pregunta que nos hace el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo puede actuar un líder cuando un grupo de trabajadores comete un error?
si los principios de cada persona son diferentes y todavía no se han alcanzado la integración del grupo en su totalidad? Gracias. Esa es una pregunta excelente. Yo creo que una de las responsabilidades principales del líder es asegurarse de tener una claridad en los objetivos y entonces la compañía en conjunto abraza los mismos principios. Cuando se habla de errores, todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Pero si no cumplimos con los principios esenciales de una compañía, es decir, si una persona es deshonesta, si es engañosa o si traiciona a la compañía, eso tiene que resultar en un castigo muy serio. De otro modo, se incentiva a que los contraprincipios participen más activamente. Vamos ahora a la Universidad de Nuevo México, en el estado universitario Nuevo México, en Estados Unidos. ¿Le escuchamos? En Las Cruces. Buenos días, caballero. Buenos días. Mi pregunta es, cuando los gerentes de una empresa son indiferentes hacia el trabajo de los empleados buenos, ¿qué pueden hacer los empleados para cambiar esa actitud de los gerentes? Se pueden hacer dos cosas. Primero que nada, puede renunciar al trabajo, encontrar otro trabajo distinto porque no lo van a apreciar a usted. La segunda respuesta quizás es más seria. Si uno está en una posición de influencia y tiene acceso a los líderes, puede tratar de cambiarlos, tratando de que ellos reconozcan que una actitud de indiferencia les va a causar personas, recursos humanos, productividad y a la larga rentabilidad. Bien, continuamos con las preguntas. Esta nos la formulan del Instituto Politécnico Nacional Educación Continua, México, Distrito Federal. Bueno, buenos días. Habla el ingeniero Elías Hernández Jofre y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede implementar el cambio global en organizaciones gubernamentales cuando en sus empleados existe una desmotivación originado por administradores con ideologías anticuadas? Gracias. Están ocurriendo muchos cambios dentro del gobierno federal de Estados Unidos al tratar de convertir a las organizaciones en agencias más productivas. Yo creo que primero que nada la gente tiene que reconocer que es responsable de su automotivación. Y en segundo lugar, se debe limpiar a la organización y eliminar las reglas que impiden que los empleados hagan un mejor trabajo. Les agradecemos sus excelentes preguntas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, señor Schultz, señor Hinton. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su interés. Continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global. Les invitamos a participar el día 29 de mayo en el siguiente programa de nuestra serie intitulado Compitiendo dentro de la supercarretera electrónica global, novedades del Internet y del World Wide Web. Para mayor información sobre los programas del ITC que se ofrecerán este año, puede consultar sus paquetes de apoyo en donde se indican las fechas y temas específicos. Si está interesado en participar en programas de entrenamiento que serán ofrecidos por el International Training Center, tales como ISO 14000, telecomunicaciones y negocios internacionales, por favor comuníquese al centro por medio de carta, teléfono o fax. A nombre del International Training Center y de la organización ITC, agradezco su gentil participación e interés en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.
Chao.